veces te has sentido culpable por decir que no, por priorizarte o simplemente por ser tú. Y lo más importante, ¿te has planteado que esa culpa quizá no es tuya? Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos sentido en algún momento, pero que pocas veces cuestionamos: la culpa. Y sí, no hablo solo de la culpa cuando hacemos algo que sabemos que no está bien, sino hablo de esa culpa constante, silenciosa, que aparece cuando te priorizas, cuando pones límites, cuando decides hacer algo diferente a lo que se espera de ti. Culpa por no cumplir, culpa por decepcionar, culpa por elegirte. Y aquí viene lo importante. Muchas veces esa culpa no es natural, no es sana, es un sistema de control, un mecanismo aprendido, una vez más, que condiciona cómo actúas, cómo te relacionas y cómo tomas decisiones, muchas veces alejándote de lo que realmente necesitas o quieres. Antes de continuar, quisiera que me dejaras un comentario sobre algo muy concreto, y es: ¿en qué situación sientes más culpa últimamente? Puede ser con tu pareja, con tu familia, trabajo, contigo mismo. Y si eres de los 15 primeros en comentar, te haré una lectura canalizada para ayudarte a entender de dónde viene esa culpa y cómo empezar a liberarla. Y es que compartirlo no solo te ayuda a ti, también puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismito que tú. Hay algo que necesito que entiendas, porque si no entiendes esto, es dificilísimo que puedas salir de la culpa. Y es que no toda la culpa es igual. Aquí viene algo realmente importante que casi nadie explica. No toda la culpa es igual. Hay distintos tipos de culpa y comprender esto cambia completamente cómo tú lo vas a gestionar. Por un lado está la culpa real, esa que aparece cuando haces algo que va en contra de tus valores. Y sí, esa es realmente útil porque te ayuda a corregir. Pero luego está la culpa aprendida o impuesta, que muchas veces ni sabes que así es. Es, por ejemplo, la culpa por no cumplir expectativas de otros, por no estar disponible siempre, por no sacrificarse o por no encajar. Y esa culpa no te está ayudando, te está controlando. Y es que si no sabes diferenciar esto, vas mal, amigo, amiga. Vas a seguir obedeciendo algo que no es tuyo para nada. Ahora, ¿cómo se utiliza la culpa para controlar? Mira, esto quizás sea una de las partes más importantes, además de la de sanar, pero la culpa no es solo interna, también se usa externamente. Después de todo lo que he hecho por ti, me estás fallando, eres egoísta, debieras pensar más en los demás. Todo esto es control, control y control. Te machacan para que tengas sentimiento de culpa. Genera muchísima culpa y desde ahí acabamos cediendo, nos adaptamos, básicamente nos anulamos y muchas veces ni siquiera lo vemos como manipulación, lo vemos como una responsabilidad, pero es que no es lo mismo. Y ahora viene todo en cadena. ¿Por qué te suelta tanto soltar esa culpa? ¿Por qué? Muchas personas no sueltan la culpa, no sé si eres tú una de ellas, porque creen que si la sueltan se convierten en malas personas. Como si la culpa fuese lo que te mantiene
siendo bueno, siendo buena, pero eso no es real. Tú no eres buena persona por sentir culpa, eres buena persona por tus valores, por tu conciencia, por cómo eliges actuar. La culpa no es ética, la culpa es condicionamiento puro y duro. Soltarla no te va a hacer peor, lo que te va a hacer es libre. Y sí, la autoexigencia va de la mano. ¿Cómo? Sí, por eso digo, confundimos autoexigencia y culpa con responsabilidad, va todo de la manita. La autoexigencia es otra forma en la que aparece la culpa, pero aquí contigo mismo. Cuando sientes que no haces suficiente, no avanzas lo suficiente, no eres suficiente, ¿qué es suficiente? Te castigas mentalmente y por lo tanto emocionalmente. Y esto no es motivación, es autoexigencia disfrazada de responsabilidad. Claro, te estás manteniendo en un bucle constante de insatisfacción. Porque dime tú a mí que te sientes satisfecho. Sí, cuando pasas el checklist y dices, ay, he hecho todo lo que quería en el día. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo de aquí en adelante lo que necesito es que te quede algo muy claro. Que la culpa no te hace mejor persona, sino que te hace más controlable. Cuando dejas de actuar desde la culpa, empiezas a actuar desde la conciencia. Y eso cambia completamente tu vida porque te hace libre y por lo tanto ser quien realmente eres en esencia. Has de saber que el desarrollo de la culpa no se queda en la mente, se refleja en lo que haces cada día. Por ejemplo, dices que sí cuando en realidad quieres decir no. Esta es la básica, la esencial. Te sobrecargas por no fallar a otros, evitas poner límites por miedo a hacer daño, te justificas constantemente, te sientes responsable de emociones que no son tuyas. Todo esto son pequeñas acciones, pero repetidas en el tiempo, hacen que desconectes de ti. Empiezas a vivir más pendiente de no molestar, de no fallar o de no decepcionar, que de lo que realmente tú necesitas. A nivel mental, mira, a nivel mental, la culpa funciona como una voz interna constante, ¿vale? Ahí, tacata, Pepito Grillo. Una voz que dice cosas como, deberías haber hecho más, no es suficiente, seguro que has hecho algo mal. Si haces esto, vas a hacer daño a alguien. Todo esto, seguro que en algún momento has revoloteado en tu cabeza, si es que no es constantemente. Ese tipo de diálogo interno, que no siempre es tuyo, muchas veces, muchísimas, es aprendido de la familia, de la educación, del entorno. Y lo más importante, no cuestionamos esa voz, lo damos por válido, no nos cuestionamos nada. Pero, ¿y si esto no es verdad? ¿Y si solo es un patrón que has interiorizado? Cuestiónatelo. Ahora, a nivel emocional, aquí la culpa pesa y pesa mucho. Genera ansiedad, inseguridad, miedo a decepcionar, sensación de no ser suficiente e incluso dificultad para disfrutar por ese sentimiento de culpa horrible. Porque incluso cuando estás bien, aparece algo dentro que te dice que no deberías estarlo del todo. O sea, que no deberías de estar bien del todo. La culpa te roba la tranquilidad, te mantiene en una tensión constante.
Y muchas de las veces ni siquiera sabes por qué te sientes así, simplemente te sientes. A nivel energético, espiritual, obviamente es más profundo y lo que consigue la culpa es desconectarte de ti mismo, de quien tú eres. Y la mayoría de las veces ni siquiera se es consciente de ello porque tú crees que eso en lo que tú te mueves es quien tú eres. No, eso es quien te dijeron que tú eras de alguna manera. Desconectas de tu intuición, de tu verdad, de quién eres en esencia. Empiezas a vivir desde lo que debieras ser en lugar de desde lo que eres y ya es por donde pierde sentido tu camino. Porque la culpa, cuando se convierte en sistema, no te guía, te está limitando, no te permite ir más allá. Obviamente, si eres de esas personas que está viviendo desde la culpa, tiene unas consecuencias. Y es que cuando la culpa está dirigiendo tu vida, estás tomando decisiones desde el miedo. Te quedas en relaciones o situaciones que no te hacen bien en absoluto. Te cuesta priorizarte cuando tú debieras. Tienes que ser la persona más importante de tu vida y por lo tanto tu mayor prioridad. Pierdes claridad sobre lo que quieres, porque claro, hay que estar dejando contentos a los demás y te desconectas de tu propio valor. Es como ya, como no soy lo que esperan, pues es que no soy válido. En absoluto. Te digo que eso no solo es una emoción, es una forma de vivir condicionado, condicionada. Y por ello voy a darte unas estrategias iniciales para que comiences a soltar este sentimiento de culpa. ¿De acuerdo? Te diría que para empezar observes, cuestiones, diferencias, refuerces tu valor y te permitas. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, cuando te digo que observes a la culpa, es que observes cuándo aparece, cuándo y en qué situaciones. ¿De acuerdo? Cuando te digo que lo cuestiones, que cuestiones ese sentimiento, ese pensamiento que tienes de culpa, cuestiónate, ¿pero esto es mío o no es mío? Es decir, ¿es realmente mío o lo he aprendido? Claro, y has de diferenciar. Por ende, como consecuencia de lo anterior, diferencia si es real o es algo impuesto. Refuerza tu valor. No necesitas justificar tu existencia ni tus decisiones. No tienes que hacerlo. Permítete ser tú y obviamente elegir sin castigo. Es que no se trata de eliminar la culpa de golpe, porque eso iba a decir que es imposible, es muy difícil, sino de empezar a entenderla y dejar de obedecer a eso constantemente y automáticamente, sobre todo automáticamente. Por eso es tan importante estos pequeños puntitos que te acabo de dar, para que tú vayas dándote cuenta de los ojos. La culpa no se suelta solo entendiéndola. También hay que sentirla, observarla y obviamente liberarla desde dentro. Por eso, tras este vídeo tienes una meditación guiada para ayudarte a soltar la culpa y recuperar tu espacio interno. Has de aprender a ser consciente, coherente y consecuente. Y si sientes que necesitas un acompañamiento más profesional y personalizado, puedes ponerte en contacto conmigo. Estaré encantada de ayudarte en tu proceso. Gracias por estar aquí, por escucharte y empezar a elegirte. Este es el inicio de un cambio real.
Exhala, soltando el peso del día. Permite que tu cuerpo empiece a relajarse. Siente tus hombros aflojándose, tu mandíbula relajándose, tu respiración cada vez más tranquila. No tienes que hacer nada, no tienes que demostrar nada. Este es tu espacio. Quiero que lleves la atención a tu cuerpo. Siente el peso de este apoyado. Siente el contacto con la superficie donde está. Observa si hay tensión en alguna parte. Pecho, estómago y garganta. La culpa muchas veces se guarda ahí. Respira hacia esa zona. No fuerces
esa sensación esté presente. No la rechaces. No la justifiques, solo mírala. Ahora, pregúntate con suavidad, ¿esta culpa es realmente mía o la he aprendido? Permítete que aparezcan respuestas. Tal vez viene de tu infancia, tu familia, lo que te enseñaron, lo que se esperaba de ti. Observa si esa culpa está ligada a tener que ser buena persona, no fallar, no molestar, no decepcionar. Respira. Y ahora pregúntate, ¿qué pasaría si no sintiera culpa en esta situación? Siente lo que aparece. Tal vez libertad, tal vez miedo, tal vez vacío. Todo es válido.
Y ahora inhala y exhala. En cada exhalación, imagina que empiezas a soltar esa culpa, poco a poco, como si saliera de tu cuerpo, como si se disolviera. Respira y suelta, respira y libera. No necesitas cargar con algo que no es tuyo. Repite. Ahora quiero que repitas mentalmente. Me libero de la culpa que no me pertenece. Me libero de la culpa que no me pertenece. No necesito sentir culpa para ser válida. No necesito sentir culpa para ser válida. Puedo elegirme sin castigo. Siente como tu cuerpo se vuelve más ligero. Siéntelo. Recuerda que te acabas de liberar de la culpa que no te pertenece, que no necesitas sentir culpas para ser válido, para ser válida, y que eres capaz de elegirte sin castigo alguno.
justificarse. Respira y conecta con esa sensación. Y repite, mi valor no depende de lo que hago por otros. Puedo elegir sin culpa. Merezco vivir en paz conmigo. Permanece unos instantes sintiendo esto, en lo que repito de nuevo. Mi valor no depende de lo que hago por otros. Puedo elegir sin culpa. Merezco vivir en paz conmigo. Vuelve poco a poco a tu respiración. La culpa no va a desaparecer de un día para otro, pero cada vez que la observas y eliges no obedecerla, recuperas un poco más de ti. Hoy no tienes por qué haberlo resuelto